Sí, es difícil, quizá peor que antes de empezar, pero esas son las circunstancias y si vemos esas circunstancias tenemos que realmente encontrar la solución para los problemas de estas circunstancias. Por eso yo separo bien y no me canso de explicar que actuar en la coyuntura es financiar el sistema y actuar en lo prospectivo, en el largo plazo, es entender que la citicultura requiere por lo menos el paso de 5 periodos constitucionales, o sea, 20 años, para reconvertirse. En esto está el planteo serio, cierto, que lo tendrán que tomar los actores decisorios de los gobiernos que vengan, y inclusive los sucesivos. Yo con esto no quiero politizar el tema, pero siempre tiene que haber algo de política en las decisiones. La política sectorial es la que a mí me interesa, desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista de las circunstancias en el cual está realmente hoy en una severa crisis la citicultura, ¿no? Ahora, pensar en 5 periodos constitucionales es pensar a largo plazo, que es lo que debería ser lo más habitual y lo más común. Hoy, ¿hay largo plazo para la citicultura? No, hoy no existe largo plazo para la citicultura. Yo creo que cuando realmente yo empecé a hablar de este tema, que fue después de las heladas del año 2012, y hablé que se requería por lo menos 100 millones de dólares para generar un plan de reconversión de la citicultura, y ya utilizando estos términos de por lo menos 20 años de tiempo, y bueno, hubo gente que me miró media sorprendida, pero me refiero no gente de la citicultura, sino gente de otros sectores. Pero realmente entender el cultivo perenne, entender el significado social que tiene en el caso de Entre Ríos la citicultura, que no son grandes situaciones de territorio, sino son pequeñas situaciones de territorio llegados y ligados a la gente, ligados al productor. Es un típico caso de un 80% de agricultura familiar, en el cual no darle respuesta a esto es directamente apuntar a generar no solamente un problema de ingresos desde el punto de vista del PBG entrerriano o del PBI nacional, sino generar un problema social muy complejo para los departamentos de Concordia, para los departamentos de Federación y sobre todo para la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y una de las cosas más preocupantes que tiene el sector citrícola es que está terminando un año donde la productividad había sido mucho mejor que el año pasado. A ver, el año pasado no había sido gran cosa porque venía con todos los problemas de las heladas anteriores y de la imposibilidad de fertilizar y tener buenas producciones, pero en realidad este había sido un buen año productivo y toda esa planta quedó, y toda esa fruta, mejor dicho, quedó en las plantas. Y esto significa que no se pudo vender, pero también significa que no hubo una cantidad importante de gente para cosechar esas plantas. La productividad de este año ha sido superior a la del año pasado. Hay mucha fruta en las plantas, hay mucha fruta que ha sido volteada de las plantas, ni siquiera cosechada para que no quede en las plantas. Hay mucha fruta que ha ido a industria. Se ha trabajado casi con el 60 o 70% por debajo del costo de producción. Los que han vendido a pérdida. Y así que imagínate vos, este es un cóctel totalmente explosivo. Se acaban las reservas, ninguno puede acercarse a un banco porque si estás trabajando por debajo del costo de producción, imposible sostener un crédito, y un crédito bancario que es de corto plazo, no diseñado para un cultivo perenne como es la citicultura, ¿no? Y en esta situación también la mano de obra que ocupa todos los años la citricultura, los cosecheros también han sido muchos menos que en años anteriores. No, por supuesto, con la desaparición también de Ayuí, con todos los terribles inconvenientes que ha tenido, que ha aparejado el cierre de este exportador, ha generado también una enorme distorsión en la mano de obra. Y la mano de obra en la citicultura es central en el prorrateo anual, digamos, del trabajador de la fruta, no solamente en la secuencia cítrica, arándano, forestal. Y ha disminuido, y es un tema que hoy no tenemos con claridad un número para decirte, pero queda a las claras de que
por la conversación que tenemos con la gente, no solamente acá en Concordia, sino también en Federación, en Chajarí, en Villa del Rosario, en Santana, la situación es compleja para el productor, para la mano de obra rural y compleja para el productor. Y ante una situación como la actual, donde se termina una campaña con no solamente pocos ingresos, sino que con una importante cantidad de pérdidas, ¿quién va a hacer la campaña que viene y cómo se sigue en el sector? Acá hay que persistir, más allá de las circunstancias que estamos definiendo, que hoy son terriblemente pesimistas, complejas, difíciles. ¿Cuál es el rol? Entiendo tu pregunta, ¿cuál es el rol de un dirigente en esto? Y el rol del dirigente va a ser siempre entender el cambio, entender este proceso que está separado y entender el cultivo perenne. Esto es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer más es visible la citricultura en el orden nacional. Visible la citricultura en el orden nacional. Este es el tema más complejo. No podemos quedar encerrados solamente entre Mocoretá, el peaje de Yeroá, la Ruta 14 y el río Lago. Tenemos que hacer visible el complejo citrícola, que no solamente es productivo, sino también es social, y el significado que tiene para con el resto de la sociedad entrerriana. Esto es como sigue. Como sigue es explicitar con más claridad números, poner tiempos, poner por qué 20 años, explicar, y no es convencer, sino es que se entienda que la citricultura es una economía regional arraigada en la zona y que tiene que ser escuchada. Hemos sido escuchados, hemos tenido algunos paliativos, pero no son las salidas. Los paliativos, cuando los diseños que se tienen que hacer son de largo plazo, son paliativos para la coyuntura a medias, pero no prospectivamente en el largo plazo, ¿no? Y la citricultura, como varias de las economías regionales, están demostrando que la política económica está necesitando cambios importantes para poder devolver una cantidad de elementos necesarios para poder ser competitivos, para poder tener rentabilidad en las distintas producciones y que sean viable la continuidad de estas operaciones. Nosotros podríamos hacer un planteo simplista de modificar los números para generar beneficios. El planteo simplista significaría, cosa que puede ser verdad o mentira, modificar variables para que el valor que recibe un productor, sea por la exportación o por el mercado interno frente a los costos o los precios, sea diferencial. Pero esas cosas que se pueden arreglar en el corto plazo, por eso yo diferencio el corto plazo y el largo plazo en el cultivo, son pan para hoy, hambre para mañana, o insistir cuando un país define un determinado modelo, un modelo de acción, digamos, con respecto a sus ingresos y con respecto a sus divisas, insistir con modificaciones internas cuando realmente el proyecto o el modelo no indica eso. Yo creo de que esos se pueden convertir en errores políticos, a lo mejor siendo verdades. Hay que entender de que uno tiene que transitar caminos medios laterales. Yo no quiero significar con esto algo muy complejo, que es yo no puedo mover el dólar hoy con una determinada inflación, porque sería un enorme error político frente a quién paga los platos rotos. Los platos rotos de una movilización del dólar lo paga la sociedad, lo paga el que menos tiene que ver con esto, lo paga el más pobre, y además técnicamente es imposible con un 15, un 20% de inflación modificar o tener una devaluación que signifique una solución en el ingreso. Ahora, ¿se pueden modificar variables? Sí, se pueden modificar variables, se pueden generar compensaciones, se pueden generar situaciones diferenciales frente a costos de transportes, frente a costos de insumos. En fin, hay formas de negociar en el cual uno sentado frente al costo de comercialización o el costo de producción,
uno puede sintetizar en algunas variables algunas modificaciones que no modifican el proyecto nacional. Eso es el gran trabajo que tenemos para el futuro. Pase lo que pase el 10 de diciembre, hacer visible la citricultura y movilizarnos con un proyecto de largo plazo solucionando la coyuntura en el cual intentemos modificar algunas variables con una condición muy importante que también es parte de un negocio que tiene que hacer el Estado, que es la apertura del mercado de Estados Unidos y de Brasil. Eso genera la posibilidad de darle factibilidad y viabilidad a un proyecto de largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos hablar de productividad. Hoy no significa nada la productividad si no tenemos salida. Significa presión sobre el mercado interno, sobre oferta, más disminución de precios, aumento de la crisis. Es una visión muy simplista, es casi de libro esto, pero esa es la realidad, ¿no? Y otro de los claros ejemplos en los cuales la política económica y varias entidades gubernamentales han abandonado algunos sectores, lo demuestra el SENASA, con una política fitosanitaria que prácticamente ha desaparecido en los últimos años y se han agravado problemas que ya traía la citricultura de antes, que siempre se habló que se estaban por combatir, pero que en definitiva nunca se llevaron adelante. El problema fitosanitario en la citricultura y en nuestra citricultura específicamente es grave porque acá sí hay una flagrante inacción por falta de financiamiento de la misma institución y la flagrante es la falta de inacción del SENASA frente al mismo cumplimiento de las resoluciones que ellos mismos hacen. Hay un desfinanciamiento con respecto a la ley que aprobó el Congreso del HLB. Eso significa de que los controles necesarios generan más discusiones entre nosotros que deberían ser zanjadas por quien tiene el control de policía fitosanitaria federal, que es el SENASA. Entonces, esas cosas sí son graves, no son solamente graves por la mosca, son graves por el HLB, son graves por las circunstancias asimétricas que se presentan tanto en la exportación y son también tan graves porque no se cumplen las normas fitosanitarias en el mercado interno, o sea, que lo que comemos nosotros, que tenemos el mismo derecho de comer lo mismo que se exporta. Y ahí hay una enorme, en este conflicto, con esta desfinanciación hay una enorme pérdida de calidad de la fruta, lo que hace que inclusive el cítrico pierda competencia con frutas similares. Alguien que tiene que optar entre una mandarina, una naranja y una manzana y una pera y tomó una mandarina ácida o una naranja sin jugo, iba a optar por la manzana o la pera. Es tan claro como que es lo que pasa en cualquier verdulería en Buenos Aires. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.